Vivir para siempre no es una bendición. Es una condena que el ser humano, por miedo a morir, ha disfrazado de esperanza. La idea de la vida eterna, proclamada como recompensa divina y meta suprema de la existencia, se desmorona ante la razón. La eternidad no representa plenitud, representa vacío. No es el triunfo de la vida, sino la negación de todo lo que la hace posible. La vida, en su esencia, es tránsito, cambio, transformación. Nada que permanece para siempre puede seguir vivo. Lo que no muere, no evoluciona. Lo que no termina, no tiene sentido. La eternidad, al eliminar el límite, destruye el significado. Sin final, no hay propósito. Sin muerte, no hay historia. La teología presenta la vida eterna como el estado perfecto del alma, libre del dolor, del sufrimiento, del tiempo. Pero la perfección, entendida como ausencia de cambio, es incompatible con la vida. La vida es movimiento, contradicción, deseo, pérdida. En la eternidad no hay deseo, porque todo está satisfecho. No hay espera, porque todo es presente. Y en ese presente inmóvil, no hay emoción, no hay amor. Amar requiere riesgo, incertidumbre, distancia. Un amor eterno, sin posibilidad de pérdida, deja de ser amor y se convierte en inercia emocional. En el cielo sin tiempo de las religiones, nada puede ocurrir porque todo ya ha ocurrido. Y lo que no ocurre, no existe. La filosofía ha comprendido esto desde hace siglos. Nietzsche, Schopenhauer y Cioran señalaron que la idea de eternidad es una ilusión inventada por el miedo. Miedo al fin, miedo a la nada. Pero ese miedo no cambia la naturaleza del tiempo. El universo mismo no es eterno. Tiene origen y tendrá un fin. Pensar que el ser humano puede escapar de esa condición cósmica es arrogancia disfrazada de fe. Los dioses eternos de las mitologías fueron siempre proyecciones del deseo humano de vencer al tiempo, pero incluso ellos, en sus relatos, envidiaban la fugacidad de los mortales. Porque solo quien puede perder, valora. Solo quien puede morir, vive de verdad. La eternidad destruye el valor. El sentido nace de la posibilidad de terminar. Si todo fuera eterno, nada importaría. No habría diferencia entre el bien y el mal, entre el éxito y el fracaso. Cada experiencia perdería peso porque nada podría perderse. La muerte es el límite que da medida a la existencia. Cada segundo cuenta porque puede ser el último. Sin ese límite, el tiempo se convierte en una masa amorfa sin dirección. Y una existencia sin dirección es una existencia vacía. El hombre no necesita eternidad, necesita intensidad. Lo que busca no es vivir para siempre, sino vivir plenamente. Pero las religiones, al prometerle vida eterna, lo condenan a desear lo que no podría soportar. Pensar en una eternidad consciente es pensar en una prisión infinita. Imagina existir 1000 años, 10.000, 100.000. ¿Qué quedaría de tu identidad? La mente humana se define por la memoria, y la memoria no puede contener infinitos recuerdos. La identidad necesita olvido. El yo necesita fragmentación. Sin límite, la conciencia se disolvería en su propia saturación. Un ser eterno dejaría de ser persona, porque la persona se construye a través de etapas, decisiones, pérdidas, errores. Sin principio ni fin, el yo se diluye hasta desaparecer. La eternidad no es la culminación del ser, es su disolución absoluta. Las religiones prometen el cielo como un lugar de gozo perpetuo. Pero el gozo perpetuo es un concepto vacío. El placer solo existe en contraste con el dolor. La alegría solo tiene sentido frente a la tristeza. La paz solo se aprecia después del conflicto. Una eternidad de felicidad sería indistinguible del vacío. Ser feliz eternamente significa no sentir nada, porque la emoción necesita contraste. Si todo es placer, el placer desaparece. Lo que define al sentimiento es su frontera. Lo ilimitado destruye la experiencia. La eternidad, al eliminar el límite, anula toda posibilidad de sentir. Las doctrinas que predican la vida eterna sostienen que allí no habrá sufrimiento. Pero el sufrimiento no es un error, es parte constitutiva de la conciencia. Sin sufrimiento no hay empatía, no hay compasión. El sufrimiento enseña, moldea, refina. Una existencia sin sufrimiento es una existencia sin profundidad. La conciencia nace del conflicto. Sin conflicto, el ser se disuelve. Por eso, la eternidad celestial no es un paraíso, es un vacío absoluto donde nada cambia, nada crece, nada muere. Un silencio infinito donde el alma pierde toda forma de identidad. El tiempo es la estructura que sostiene la experiencia. Todo lo que somos está definido por la secuencia de instantes que podemos contar. Nacemos, crecemos, amamos, envejecemos, morimos. Sin esa línea, no hay historia. Sin historia, no hay sentido. Un ser eterno, fuera del tiempo, no podría recordar ni anticipar. No podría desear ni aprender.
estaría congelado en un presente inmóvil, incapaz de acción. Las religiones describen la eternidad como una existencia fuera del tiempo, pero estar fuera del tiempo es estar fuera de la experiencia. Y estar fuera de la experiencia es dejar de existir en todo sentido humano. El deseo de eternidad nace del miedo a la muerte, no del amor a la vida. Quien ama la vida no desea prolongarla indefinidamente, sino vivirla con plenitud mientras dura. El que teme morir busca escapar. Por eso, las religiones han hecho del cielo un refugio imaginario. Un espacio donde la conciencia continúa, pero sin las limitaciones de la carne. Sin embargo, una conciencia sin cuerpo no es conciencia. Pensar, sentir, recordar, desear, todo eso requiere soporte físico. Sin sistema nervioso, sin percepción sensorial, no hay mente. Hablar de alma consciente después de la muerte es hablar de una mente sin cerebro. Es un contrasentido. Los mitos de inmortalidad siempre terminan en tragedia. Los dioses griegos eran eternos, pero vacíos. Vivían entre placeres repetidos hasta la extenuación. Los inmortales de las leyendas siempre acaban deseando morir. Gilgamesh buscó la vida eterna y al hallarla imposible, comprendió que la grandeza humana radica en aceptar la muerte. Incluso en la literatura moderna, desde Borges hasta Kundera, la eternidad aparece como el escenario del absurdo. Porque lo que no termina se pudre. Lo que no se apaga se consume a sí mismo. La vida necesita límite como la palabra necesita silencio. Sin el final, el relato no tiene sentido. La eternidad niega el amor. Amar implica el riesgo de perder. Amar eternamente no es amar, es poseer sin posibilidad de pérdida. Y lo que no puede perderse, deja de ser valioso. La emoción humana se construye sobre la fragilidad. La promesa de un amor eterno, en la otra vida, es la negación de la emoción misma. Es un concepto mecánico, sin intensidad. En el cielo, según las escrituras, no hay matrimonio, no hay familia, no hay diferencia de sexo. Solo almas en adoración eterna. Adorar sin fin no es devoción, es esclavitud. La eternidad no es libertad, es obediencia perpetua. El cielo, tal como lo describen las religiones, es una dictadura del espíritu. La eternidad también destruye la justicia. Si el castigo o la recompensa son eternos, dejan de ser justos. El castigo eterno por pecados finitos es una aberración lógica. La recompensa eterna por méritos finitos es una desproporción. La justicia necesita medida, proporción, fin. La eternidad la anula. Si un alma puede sufrir para siempre, entonces Dios no es justo. Si un alma puede gozar para siempre sin límite, entonces la moral se disuelve. Porque el bien deja de tener sentido cuando no hay posibilidad de mal. La eternidad elimina el equilibrio moral. Lo que en la vida tiene valor, en el infinito se vuelve indiferente. El pensamiento religioso sobre la eternidad es infantil porque no soporta la idea de la nada. Pero la nada no es el enemigo. Es el estado natural del universo antes y después de la conciencia. El miedo a la nada ha hecho que el hombre invente mitos para llenar el silencio. Pero la nada no castiga, no duele. Es el fin de la percepción. Y ese fin no es tragedia, es descanso. La eternidad, en cambio, sería la imposibilidad del descanso. La imposibilidad del olvido. La imposibilidad del fin. Un insomnio cósmico donde la mente jamás deja de ser. Eso no es gloria. Es tortura. La eternidad no tiene sentido porque destruye toda estructura narrativa. El ser humano vive a través de historias. Nace, crece, lucha, ama, sufre, muere. Cada historia necesita un principio y un fin. Sin fin, no hay historia, hay repetición. La eternidad no es una línea, es un círculo sin salida. Y en ese círculo, todo pierde valor. El arte, la ciencia, la moral, el amor, la belleza, todo depende del paso del tiempo. La eternidad lo congela. Un universo eterno sería un universo muerto. Y un alma eterna sería una conciencia muerta en vida. La única eternidad real es la que se encuentra en el legado, no en la existencia perpetua. La muerte es necesaria porque cierra el ciclo. Es el punto final que da sentido a la frase. Sin ese punto, las palabras se convierten en ruido. La muerte no es castigo, es equilibrio. Todo lo que nace debe morir, y en esa ley reside la armonía del universo. Quien teme morir teme vivir. Porque la vida plena solo existe cuando se acepta su fin. La eternidad no es el objetivo. El objetivo es el instante vivido con plenitud. Un instante puede contener más eternidad que 1.000.000 de años sin sentido. La eternidad como promesa es un error teológico. No existe vida eterna porque no existe nada eterno en el universo conocido. Todo cambia, todo muere, todo se transforma. La eternidad ha sido el anzuelo del poder religioso.
Quien controla el acceso a la eternidad controla la conducta humana. Prometer el cielo o amenazar con el infierno es la herramienta más eficaz para dominar. El miedo a perder la eternidad o la esperanza de alcanzarla han moldeado sociedades enteras. Guerras, cruzadas, inquisiciones, todo en nombre de una vida que nunca llega. La eternidad no libera, esclaviza. Obliga a aceptar la injusticia presente con la promesa de justicia futura. Obliga a obedecer en el ahora por miedo a perder lo que no existe. La eternidad no es una promesa divina. Es un instrumento de control humano. Vivir para siempre no es el sueño del espíritu, es la pesadilla de la conciencia. El sentido de la vida no está en durar, sino en comprender. No en existir eternamente, sino en dejar algo que trascienda. La eternidad no tiene sentido porque el sentido es una propiedad del tiempo. Solo lo que termina puede tener significado. La muerte, lejos de ser el enemigo, es la garantía de que el significado existe. Porque sin final, no hay historia. Sin historia, no hay humanidad. Y sin humanidad, no hay Dios que tenga sentido.